Durante más de 6 décadas, un hombre ha logrado lo que muy pocos artistas en el mundo pueden siquiera imaginar. Más de 150 millones de discos vendidos. Una voz que ha cruzado generaciones y una historia marcada tanto por el éxito como por profundas tragedias personales. Pero lo que casi nadie sabe es que detrás de toda esa fama existe una decisión silenciosa que define quién es realmente Roberto Carlos. Mientras otros artistas viven cambiando de mansiones rodeados de lujos extravagantes y excesos, él eligió algo completamente distinto. Durante más de 40 años ha permanecido en el mismo lugar, un hogar frente al mar en Río de Janeiro, que no destaca por su ostentación sino por la calma, la intimidad y los recuerdos que guarda en cada rincón. Este no es solo el refugio de una estrella. Es el lugar donde se han escrito canciones que marcaron a millones, donde el silencio pesa más que los aplausos, y donde un hombre que conquistó el mundo decidió simplemente quedarse. Pero, ¿cómo llegó hasta ese punto? ¿Qué hay detrás de esa vida aparentemente tranquila? ¿Y por qué alguien con una fortuna multimillonaria sigue aferrado al mismo espacio durante décadas? Hoy vamos a descubrir no solo la casa de Roberto Carlos, sino la historia completa que explica por qué ese lugar es mucho más que una residencia. Es el reflejo de una vida entera. La historia de Roberto Carlos no comienza con el lujo, ni con los escenarios llenos, ni con los aplausos interminables. Comienza en un pequeño rincón de Brasil, en Cachoeiro de Itapemirim, donde nació en 1941 dentro de una familia humilde. Su padre era relojero, su madre costurera. Y la música no era un sueño de fama, sino simplemente parte de la vida diaria. Pero su infancia no fue fácil. A los 6 años, un accidente con una locomotora cambió su vida para siempre. Perdió parte de su pierna derecha y desde entonces tuvo que vivir con una prótesis. Para muchos, eso habría sido el final de cualquier aspiración. Para él fue el inicio de una fortaleza que marcaría todo su camino. La fe, que siempre ha sido una parte fundamental en su vida, nació también en ese momento. Muy pronto la música comenzó a abrirle puertas. A los 9 años, ya cantaba en la radio local mostrando una voz que empezaba a destacar entre cientos. No había garantías de éxito, pero sí una determinación que lo empujaba hacia adelante. A finales de los años 50, dio el salto a Río de Janeiro gracias al compositor Carlos Imperial, quien vio en él un talento que aún no había sido descubierto por el gran público. Los primeros intentos no fueron exitosos. Sus grabaciones iniciales pasaron desapercibidas y durante un tiempo pareció que su carrera no avanzaría. Sin embargo, todo cambió en la década de los 60 con un fenómeno que transformaría la música brasileña, el movimiento Joven Guarda. Inspirado en el rock and roll internacional y en figuras como The Beatles, este movimiento convirtió a Roberto Carlos en el rostro de toda una generación. Junto a Erasmo Carlos y Wanderlea, comenzó a dominar la escena musical con una energía juvenil que conectaba directamente con el público. Canciones que se volvieron icónicas lo posicionaron rápidamente como un ídolo. No solo conquistó la música, también la televisión y el cine, consolidando una imagen que iba más allá del cantante, convirtiéndose en un símbolo cultural. Pero lo más impactante no fue su ascenso, sino su transformación. En los años 70, dejó atrás el rock juvenil y reinventó completamente su estilo. Se adentró en las baladas románticas, un terreno donde encontraría su verdadera identidad artística. Con la colaboración constante de Erasmo Carlos, nacieron canciones que no solo fueron éxitos, sino que se convirtieron en himnos emocionales para millones de personas. A partir de ese momento, su carrera dejó de ser solo nacional. Cruzó fronteras, grabó en varios idiomas y conquistó mercados en América Latina y Europa. Su voz empezó a sonar en distintos países, conectando culturas a través de la emoción. Sin embargo, el éxito no lo protegió del dolor. A finales de los años 90, la muerte de su esposa, María Rita, lo marcó profundamente. Fue uno de los momentos más difíciles de su vida, obligándolo a alejarse temporalmente de los escenarios. Pero incluso en ese silencio su figura no desapareció. Regresó como siempre lo ha hecho, con más fuerza. Décadas después sigue activo. Con más de 80 años continúa realizando giras, manteniendo su tradicional especial navideño y conectando con nuevas generaciones.
Su historia no es solo la de un artista exitoso. Es la de alguien que ha resistido, se ha reinventado y ha permanecido relevante durante más de medio siglo. Y es precisamente esa historia la que explica por qué su hogar en Río de Janeiro no es solo una propiedad más. Es el lugar donde todo ese recorrido encuentra descanso, lejos del ruido de los escenarios de los flashes y de la presión constante de la fama. Existe un lugar donde Roberto Carlos ha construido su verdadera vida. No es una mansión extravagante en las zonas más exclusivas de Río de Janeiro, ni un palacio rodeado de lujos innecesarios. Es algo mucho más significativo que eso. En el tranquilo barrio de Urca, una de las zonas más discretas y seguras de la ciudad, se encuentra el edificio donde ha vivido desde 1980. Allí, en un triplex ubicado en el edificio Golden Bay, Roberto Carlos ha pasado más de 4 décadas de su vida. Una decisión que en un mundo donde las celebridades cambian constantemente de residencia, resulta tan inusual como reveladora. La elección de este lugar no fue casual. Urca es un barrio que ofrece algo que el dinero no siempre puede comprar: tranquilidad, privacidad y una conexión directa con el paisaje natural. Frente al apartamento se encuentra la famosa Mureta da Urca, un punto emblemático desde donde se puede contemplar una de las vistas más impresionantes de la ciudad. Desde los balcones del triplex, el panorama se abre hacia la bahía de Guanabara. A lo lejos se puede observar el pan de azúcar elevándose sobre el mar, mientras que en otra dirección aparece el Cristo Redentor dominando el horizonte. Es un escenario que cambia con la luz del día, ofreciendo amaneceres suaves y atardeceres intensos que llenan el espacio de una atmósfera única. Pero más allá de la vista, lo que realmente define este hogar es su interior. Al entrar, el ambiente revela un espacio pensado para la vida cotidiana, no para impresionar. El área social está compuesta por un amplio salón dividido en 2 ambientes conectado directamente con el balcón. La luz natural entra constantemente creando una sensación de amplitud y calma. Junto a esta área, se encuentra el comedor, un despacho personal donde el cantante puede trabajar en sus composiciones y revisar partituras, y un baño para visitas. Todo está organizado de manera funcional, sin excesos, reflejando una personalidad que ha preferido la simplicidad por encima de la ostentación. La zona privada del apartamento también ha evolucionado con el tiempo. Originalmente contaba con 4 dormitorios, pero fue remodelado para crear 2 habitaciones más amplias, cada una con su propio baño. Uno de estos espacios incluye un vestidor de estilo clásico en tonos neutros, manteniendo una estética elegante pero discreta. La cocina, los baños y el área de servicio cuentan con muebles diseñados a medida integrados perfectamente en el conjunto del hogar. No hay elementos fuera de lugar. Todo parece responder a una lógica de comodidad y orden. Quizá por eso este lugar no destaca por ser lujoso, sino por algo mucho más difícil de conseguir: estabilidad. Es el sitio donde Roberto Carlos descansa después de sus giras, donde escribe, donde piensa, y donde ha construido una rutina lejos del espectáculo. En ocasiones, los vecinos y transeúntes han sido testigos de escenas simples pero reveladoras. El cantante aparece en el balcón, apoyado en la barandilla, rodeado de plantas, saludando con la mano a quienes lo reconocen desde la calle. No hay barreras, no hay distancia exagerada. Solo un gesto humano que conecta al ídolo con la gente. Ese equilibrio entre fama y normalidad es lo que convierte este hogar en algo único. No es solo un lugar físico, es el reflejo de una vida que, a pesar de haber alcanzado el éxito absoluto, nunca perdió el sentido de lo esencial. Pero si hay algo que también forma parte del estilo de vida de Roberto Carlos, y que revela otra faceta completamente distinta de su personalidad, es su impresionante colección de coches. Un mundo donde el lujo, la historia y la pasión se encuentran de una manera inesperada. Si el hogar de Roberto Carlos refleja calma y discreción, su colección de coches revela una faceta completamente distinta. Una pasión marcada por la elegancia, la historia y el detalle. A lo largo de décadas ha reunido vehículos que no solo representan lujo, sino también una conexión emocional con épocas que definieron su propia trayectoria artística. Uno de los automóviles más emblemáticos asociados a su imagen es el Cadillac Eldorado rojo. No es simplemente un coche llamativo, es un símbolo. Con sus líneas largas, sus aletas traseras elevadas y ese diseño característico de finales de los años 50, representa una era dorada del automovilismo estadounidense.
Durante años, Roberto Carlos ha sido visto en eventos públicos acompañado de este vehículo, convirtiéndolo en una extensión de su propia identidad visual. Pero su colección no se detiene ahí. También destaca un Chevrolet Coupé clásico restaurado al estilo Hot Rod. Este coche, con su motor parcialmente expuesto y su estética personalizada, refleja una energía completamente diferente. Es más rebelde, más audaz, una pieza que conecta con el espíritu del rock and roll, que marcó sus inicios en la música. No es casualidad que un artista que comenzó en ese género conserve una máquina que transmite esa misma esencia. Otro de los modelos que forman parte de su colección es un Chrysler Imperial de color plateado. Este automóvil encarna el lujo de los años 60 con una carrocería amplia, un interior espacioso y un diseño que prioriza la comodidad sin sacrificar la elegancia. Para Roberto Carlos, coches como este no son solo medios de transporte, sino cápsulas del tiempo que lo conectan con décadas que definieron su carrera. Cada uno de estos vehículos cuenta una historia. No se trata de acumular objetos costosos, sino de conservar piezas que tienen significado. En un mundo donde muchos coleccionan por ostentación, él parece hacerlo por memoria, por estética y por una apreciación genuina de la ingeniería y el diseño clásico. Esa colección cuidadosamente mantenida muestra un equilibrio interesante. Por un lado, refleja el éxito económico que ha alcanzado. Por otro, mantiene una coherencia con su personalidad, evitando lo excesivo y apostando por lo auténtico. Sin embargo, los coches no son el único medio de transporte que forma parte de su estilo de vida. Cuando se trata de recorrer grandes distancias, especialmente en una carrera que lo ha llevado a distintos continentes durante décadas, Roberto Carlos ha optado por una solución mucho más exclusiva. Un avión privado que le permite moverse con libertad, comodidad y sobre todo con el mismo nivel de discreción que caracteriza todas las decisiones importantes de su vida. Cuando se habla de una carrera internacional como la de Roberto Carlos, hay un elemento que se vuelve indispensable: la movilidad. No se trata solo de viajar, sino de hacerlo con eficiencia, privacidad y comodidad, en un ritmo de vida donde cada ciudad representa un compromiso distinto. A lo largo de los años, el cantante ha contado con varios aviones privados, pero uno de los más conocidos es un jet ejecutivo que se ha convertido en parte esencial de su rutina profesional. Este avión, valorado en decenas de millones de dólares, no es un simple lujo. Es una herramienta que le permite mantener su presencia global sin depender de itinerarios comerciales. Diseñado para vuelos de larga distancia, el interior está pensado para ofrecer descanso, espacio de trabajo y una experiencia completamente personalizada. En él, Roberto Carlos puede viajar entre Brasil, América Latina y Europa sin interrupciones, adaptando su agenda con total libertad. Para un artista que ha pasado décadas recorriendo el mundo, este nivel de control sobre su tiempo se vuelve fundamental. Pero detrás de este estilo de vida cómodo y eficiente, surge una pregunta inevitable: ¿cómo se construye una fortuna capaz de sostener todo esto? El patrimonio de Roberto Carlos es el resultado directo de una carrera que ha superado generaciones. Con más de 140 millones de discos vendidos, su música sigue generando ingresos constantes a través de regalías, reproducciones digitales y licencias. Cada canción, incluso décadas después de haber sido lanzada, continúa produciendo beneficios económicos. A esto se suman sus conciertos y giras internacionales. En años activos, sus presentaciones pueden generar ingresos millonarios, consolidando su posición como uno de los artistas más rentables de Brasil. Pero su inteligencia financiera no se limita a la música. También ha invertido en proyectos inmobiliarios de alto nivel en ciudades como São Paulo, participando en desarrollos que generan ingresos a través de alquileres y valorización de propiedades. Estas inversiones le permiten diversificar sus fuentes de ingresos y asegurar estabilidad a largo plazo. Otro sector en el que ha incursionado es el agropecuario, con fincas dedicadas a la ganadería de alta calidad. Este tipo de inversiones, menos visibles para el público, forman parte de una estrategia que combina tradición y rentabilidad. Su nombre además funciona como una marca. A través de licencias, productos y proyectos especiales, continúa generando ingresos adicionales. Incluso ha desarrollado experiencias únicas como cruceros musicales,
inspirados en su trayectoria donde miles de seguidores se reúnen para compartir su música en un entorno exclusivo. Todo este conjunto de actividades ha permitido que Roberto Carlos acumule un patrimonio estimado en cientos de millones de dólares. Pero lo más interesante no es la cifra en sí, sino la forma en que ha sido construida. No a través de excesos o riesgos innecesarios, sino mediante una combinación de talento, disciplina y decisiones estratégicas a lo largo del tiempo. Y aún así, después de alcanzar todo ese éxito, existe una parte de su vida que permanece alejada de los números de los contratos y de los escenarios. Una parte mucho más íntima donde la fama pierde protagonismo y aparece el hombre detrás del artista. A sus más de 80 años, la vida de Roberto Carlos ha cambiado de ritmo, pero no de esencia. Lejos del vértigo constante de sus primeros años de carrera, hoy sus días transcurren con una calma que parece haber sido cuidadosamente construida con el paso del tiempo. A diferencia de muchas figuras públicas, siempre ha mantenido una distancia consciente de los escándalos y del ruido mediático. Su vida personal, aunque marcada por momentos intensos, se ha desarrollado en un entorno de discreción. Esa misma actitud es la que se refleja en su hogar, en sus elecciones y en la forma en que gestiona su día a día. Actualmente vive soltero, manteniendo una rutina que combina música, fe y momentos familiares. Cuando no está de gira o sobre el escenario, dedica gran parte de su tiempo a componer, grabar y trabajar en nuevos proyectos. La música, más que una profesión, sigue siendo el eje central de su existencia. Pero hay otro pilar que ha acompañado toda su vida: su profunda fe. A lo largo de los años ha encontrado en la espiritualidad una forma de equilibrio, especialmente en los momentos más difíciles. Esa conexión interior ha sido clave para sostenerse frente a las pérdidas que ha enfrentado. Su familia ocupa también un lugar fundamental. Es padre de 4 hijos y abuelo de varios nietos con quienes mantiene un vínculo cercano. Aunque muchos de ellos han preferido mantenerse alejados del foco público, forman parte esencial de su vida cotidiana. En ocasiones comparte momentos familiares, en contextos privados lejos de la exposición mediática. Sin embargo, no todo ha sido tranquilidad. Uno de los golpes más duros llegó con la pérdida de su hijo Dudu Braga, un músico que durante años trabajó a su lado. Ese momento dejó una huella profunda, recordándole que incluso después de una vida llena de logros, el dolor sigue siendo parte inevitable del camino, y aún así continúa adelante. No desde la intensidad de la juventud, sino desde la serenidad de quien ha vivido cada etapa con plenitud. Sus conciertos, sus apariciones y su conexión con el público no han desaparecido. Han evolucionado. Hoy Roberto Carlos no necesita demostrar nada, su legado ya está escrito. Cada canción, cada escenario y cada decisión han construido una historia que trasciende generaciones. Y tal vez al final el verdadero secreto de su vida no está en la fama, ni en la fortuna, ni en los récords que ha alcanzado. Está en algo mucho más simple y mucho más difícil de lograr: saber quedarse. Quedarse en un lugar, en una esencia, en una forma de vivir que no cambia con el tiempo. Mientras el mundo se mueve constantemente, él eligió permanecer. Y en esa decisión silenciosa se encuentra la clave de todo lo que ha construido.